Bueno, apreciados estudiantes, apreciados, permítanme saludarles y agradecerles por su participación. El día de ayer no pude estar, el día de hoy vamos a hacer las orientaciones para lo que es la asignatura de soporte. Ok, bueno, vamos a trabajar en esta semana con el tema de los dispositivos de memoria masiva. En preámbulo a esto, pues obviamente podemos decir que el CPU o el procesador recoge RAM. La memoria RAM es de almacenamiento temporal aleatorio que permite almacenar información, los procesos que se realiza en la computadora. Esta memoria RAM funciona solo cuando la computadora está encendida, la computadora o se encuentra en ejecución los programas o servicios. Pero la información realmente no se encuentra almacenada periódicamente, diariamente en la computadora. Notarse pues que obviamente no podemos guardar nosotros nuestra información para luego poder obtenerla. Entonces permite de aquella. Entonces pues obviamente esa computadora pues lo que hace es que ya no permite guardar la información. Pero hoy en día hay una tecnología que permite grabar información. De entre otros dispositivos se clasifican en los magnéticos. ¿Sí? Se graban por la polarización de un material magnético. Antiguamente o disqueteras 3,1 Las unidades de disquete 3,1 prácticamente estos dispositivos eran de almacenamiento. Sin embargo, pues en ese tiempo pues eran muy utilizados porque eran cables portátiles y podíamos llevarlo en nuestras manos, podíamos llevarlos de una manera, obviamente, archivos, documentos, podíamos llevar de un lugar a otro, ¿no? Así lucían pues los famosos disquetes, lo podíamos almacenar documentos de Word, Excel, PowerPoint, fotos, músicas, muy pequeñas, por cierto. Más, entonces, imaginariamente pensemos nosotros en un tema musical que son de 3 megas, casi no entraba ni una música en este disquete, pero datos, guardaba archivos, guardaba información muy... habían de varias marcas, los vendían en las papelerías, porque antes sabíamos utilizar estos dispositivos para entregar a los docentes, y pues ahí estaba la información guardada, ¿no es cierto? Entonces era un dispositivo. Otro de los dispositivos del día de hoy. Les coloqué aquí también cuáles son otros dispositivos de almacenamiento como los ópticos, las memorias flash y los de CD, pero hoy vamos a hablar directamente de los discos duros. Ellos como discos fijos suelen estar dentro de un ordenador. Siempre almacenar información en una PC es
un material y se recubre de un material magnético. Ya les digo por qué. Los datos, o sea, la información, se puede revisar lo que tengamos guardado mediante un rollo conductor. Bueno, internamente están conformados por unos discos cubiertos por un material magnetizable, es decir, que tiene como una especie de imán. Ellos se apilan o se colocan uno encima de otro en un eje principal. Un pequeño motor hace que los se giren, ¿no?, a ciertas revoluciones por segundo. Entonces, después pasan a ser leídos o escritos en las dos caras del disco. Del disco se divide en pistas y se divide en sectores. El número de platos, decía, de discos, ya depende del fabricante. Esos discos se pueden formatear también. Esa información se almacena en una superficie del disco y obviamente pues hay muchas capacidades, como por ejemplo discos duros de, bueno, antiguamente se hablaba en megas, luego ya empezamos en el año 2000 a hablar en gigabytes, 40, 80 gigabytes, 120. Eran muy populares en el año 2002, 2003, los discos duros nuevos que están los de 120 gigabytes. Pese a eso, pues obviamente trabajaban bien. En el año 2006 salen los de 500 gigabytes, pero eran sumamente costosos y casi no eran tan buenos porque pues solo utilizaban las empresas grandes que tenían grandes volúmenes de información. En el año 2012 salen los de 1 gigabyte, perdón, que son 1000 gigabytes, pero seguimos utilizando hasta el día de hoy, aunque por hoy se conoce de 2 terabytes, de 8 terabytes, etc. Así luce un disco duro destapado, ¿cierto? Aquí hablamos del eje que estábamos hablando hace un momento. Hay o discos que se encuentran apilados uno encima de otro. Aquí está un pequeño cabezal que es el que hace la lectura de las caras. Tanto lectura, que es decir, verificamos que hay imágenes, videos, o sea, músicas, y es que así mismo podemos ir grabando todo lo que tengamos o descarguemos del internet en la computadora. Se almacenaban en un pequeño chasis o metálica, en general a veces tienen plástico, tienen un motor, como les decía, es una parte. Aquí lo que nos hace falta es una tarjeta controladora que así luce un disco duro. Aquí hay un disco duro de 3.5 pulgadas, que son discos duros de escritorio. Y aquí hay un disco duro para laptops, ¿no? O para consolas de videojuegos o activo pequeño también inclusive. Estos son discos duros de 2.5 pulgadas. Son un poquito más pequeños. Tienen la función de lo mismo, pero trabajan con un voltaje de 5 voltios. En cambio, que están de 3.5 pulgadas, que son de escritorio, son los que utilizan 12 voltios, pues, obviamente, de sus motores de su eje, ¿no es cierto? Ok. Vamos a ver un poquito más, ¿no? Vamos a hablar un poquito más. Bueno, los discos duros, pues obviamente en sus siglas en inglés son conocidas como los HDD, que pues tienen su significado de discos duros propiamente dicho. Hard Disk Drive, o sea, conductor de discos duros. Obviamente es un sitio de almacenamiento de información más importante del computador. Tenemos un motor, que es una especie de eje, trabaja con electricidad a grandes velocidades por segundo. Aquí, como puede observar, tenemos pues nosotros el famoso cabezal, que sería como una punta magnética, o perdón, electrónica, que lee lo que está aquí dentro de o sea, dentro de este disco. Nuestra información,
se dividen en sectores y pistas. Pistas son son pequeñas líneas como al contorno de por cada vuelta, como una especie de anillos que tienen así a lo largo, ¿no? Y también por sectores. Por ahí hay un sector, por acá hay otro sector, por acá hay otro sector. Entonces son sectores que tiene del plato. Entonces se dividen en pistas, que serían cada uno de los anillos, porque se miran en forma bien microscópica, ¿no es cierto? Y los sectores, pues los que se encuentran aquí por parte. En cada parte se guarda diferente tipo de información y diferente tipo de archivo. Este brazo mecánico que ustedes pueden observar aquí, pues tiene un sistema muy delicado. Hace que el brazo se mueva al arriba, abajo, que sea del plato. Entonces, pues ese es el que desplaza. Abajo, como podemos observar, pues tenemos también nosotros nuestra parte electrónica, ¿sí? Esta parte es la que distribuye eléctrica para que se mueva el motor. Y allá adentro está pues, el motor que hace el movimiento de las cabezas. Me estaba olvidando una parte importante, la parte del motor. El motor trabaja con 12 voltios y en ese caso es del escritorio, es el que hace girar el plato. Les decía que se dividen en pistas, se dividen en cabezas. ¿Cuáles son las pistas? Como les decía, son los pequeños anillos, cada una de esas partecitas pequeñitas que van por parte o sea, en forma horizontal. Pues cabeza sería como una especie del conjunto de anillos, ¿no? El conjunto de anillos, los cabezas. Depende del tamaño del disco, se van almacenando información de acuerdo a los bytes que puedan almacenar. Por ejemplo, aquí hay uno de gigabytes por sector. Entonces ahí más o menos nos damos cuántos sectores tiene, como les decía anteriormente, el plato. Entonces ahí vamos viendo cuántas gigas. Más cosas interesantes, pues como el disco duro depende de los cilindros, depende de las cabezas y depende de los sectores que calculamos más o menos cuántos gigabytes tiene nuestro disco duro. En un disco duro hay algunos sectores importantes que están siendo particionados. Ya esta es como una especie de división un tanto lógica, no tanto física, ¿no? Sino es algo que existe, pero no se lo puede. Como es donde usted se conoce cuántas cabezas, cilindros o sectores tiene. Ahí se almacena la tabla de particiones, cuántas particiones tiene el disco duro. Por ejemplo, yo acá en mi computadora tengo un disco duro dividido en dos particiones. Entonces ahí es donde se guarda la información de las particiones, cuántas tiene. Ahí también se puede grabar un pequeño programita que como que indica cuál es la parte principal, cuál es donde se guarda el sistema operativo, el sector de arranque y todos los programitas que sirven para que el sistema inicie, ¿no? Entonces, el sector de arranque. El espacio particionado, pues sería con una asignación de una letra, en la cual, pues obviamente, tenemos como separados por partes de nuestro disco duro. Es el mismo disco duro físico, pero se lo va diferenciando por partes, como para ir organizando mejor y para en caso de que tengamos que formatearla, pues obviamente no por el lector del disco duro. En cambio, hay una parte que también no está particionada, es decir, no está configurada para ser utilizable y obviamente también pueden ser que esté existiendo en el disco duro y se encuentra ahí. Como que las letras dependen mucho y sabemos en qué parte se encuentra particionado
para utilizarlo y otras que no se encuentra para utilizarlo. Aquí, por ejemplo, se evidencia un pequeño programa que permite particionar hacer las particiones, ¿no es cierto? Ahí podemos ver la unidad C, ¿no es cierto? La unidad D, la unidad E, algún detalle importante en la que le indica cuál es la parte más principal del disco duro, que es del sistema operativo, y las otras particiones. Más cosas interesantes, pues los discos duros internamente tienen una configuración del fabricante. A veces nos aparecerán en bytes, no nos asustemos cuando nos aparezcan los software. No nos van a aparecer 80 gigabytes, nos van a aparecer, por ejemplo, 8 millones y pico de bytes. Entonces, más o menos de eso no idea de cuántos, qué tamaño tiene el disco duro. Ahora, los discos duros no todos son iguales, no tanto por la marca, porque ustedes podrían tener Samsung, HP, bueno, hay Western Digital, entonces no tanto de sino la parte de la información que puede tiene una velocidad. Por ejemplo, velocidades de 5.2 megabytes por segundo, 8.3 transfieren archivos en esa velocidad. También tiene que ver mucho con la velocidad, ¿no es cierto? El tiempo de acceso, cuánto se demora en escribir, cuánto tiempo se demora en buscar información, la velocidad de rotación del motor, como les decía, se lo mide en RPM. ¿Qué es RPM? Revoluciones por minuto o por segundo. Entonces aquí, pues, por ejemplo, hay discos duros de 5400 RPM. Los RPM son unos aquellos discos duros que obviamente tienen una gran capacidad. Son rápidos, ¿sí? Esos discos duros, pues, como que son de mejor, aunque son más caros. Tengo dos discos duros. Aquí tengo una marca Western Digital, marca Samsung, ¿cierto? Entonces alguien dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el uno trabaja a una velocidad que es de 200, por ejemplo, digamos que este es de 200 gigabytes. El de acá también es de 250 gigabytes, pero este de pronto puede ser más veloz. Digamos que este es de 7200 RPM, que se crea RPM, y de pronto el de aquí trabaja, qué sé yo, trabaja en 5600. Entonces alguien dirá, no, pues tienen la misma capacidad, pero ¿por qué el otro es más rápido? Entonces, es por la velocidad que trabaja el motor internamente. Puede ser que por eso varíen los precios, ¿no? Aunque son de diferente marca, este es Samsung y este es Western Digital, no tanto difiere por la marca, sino por lo que internamente trabajan. Pero imaginariamente pensemos que tienen 250 gigabytes o informáticos. Si no sabemos de estas cositas, puede ser que nos estén vendiendo un disco duro o de bajo calidad. ¿Sí? ¿Sí? Sigamos rápidamente porque estos temas están un poquito más. Vamos a hablar un poquito más sobre la latencia. La latencia es cuando hablamos también de cierta velocidad que se desplazan las masas, o sea, el cabezal de lectura, la velocidad que ellos tienen también. Esa es la latencia. O sea, que tengamos una capacidad en la parte de los platos, es decir, lo que está interno es leído por las cabezas a cierta velocidad diferente. Entonces vamos a cambiar eso. Obviamente, pues como les decía anteriormente, la capacidad de almacenamiento pues se mide en gigabytes, en terabytes. Por cada 1000 megabytes es un sí, es un gigabyte, perdón. Entonces, si nosotros tenemos un gigabyte, esta computadora tiene 1000 megabytes. Pero, o sea, 1024 megabytes. Pero si yo tengo, por ejemplo, 1000
yo tengo 1000, qué sé yo, 1000 gigabytes. Ahí la pregunta es, ¿a qué equivale? Pues los 1000 equivalen a 1 terabyte. Entonces, hay que saber bien esto porque hay tanto tiene la capacidad de nuestro disco duro. Bueno, hay que interesante el tema de los caché. ¿Qué es caché? Pues la cantidad de almacenamiento en la cual pues se encuentra disponible para que la computadora pues no se demore mucho el movimiento del cabezal en leer. Es decir, hay un sector del disco que tiene una memoria pequeña en su tarjeta electrónica. O sea, ya no se almacena en la parte del memoria CD, que almacena cosas que usualmente nosotros acostumbramos a abrir sin nudo. Entonces eso también se conoce como caché del disco. Hay esta información para poder leerlo de una manera más óptima, más rápida. Pero obviamente cuando la computadora está encendida, cuando está apagada, la memoria caché se borra todo. Es decir, por ejemplo, yo acabé de ver la información al cerrarlo y volverlo a abrir, me demoró un tanto en abrir. Si yo no lo cierro el programa, esto está guardado en la memoria caché. Entonces yo simplemente y tenemos acceso a la información. Aunque ustedes no se dieron cuenta, en microsegundos la diferencia que notó en la diferencia del tiempo en abrirse, ¿no? Eso. Sigamos detalles más porque ya vamos terminando ese tema de los discos duros. Comunicación. Existen dos tipos. Los discos duros SATA e IDE. SATA y el sistema IDE. Bueno, esta tiene como una especie de conector de pines, como lo podemos ver en ahí. Vamos a verle, vamos a indicarles aquí, en la figura que se encuentra por aquí. Aquí tenemos para dos discos duros. Entonces, esas figuras son IDE, tiene bastante tecnología un poquito antigua ya. Esa es la conexión. El sistema tiene la posibilidad de que podamos trabajar con unas tipo correas. Ahí está, ahí se puede apreciar ese es el cable de tipo IDE. Entonces, por este cable, el código con la tarjeta madre. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí está la tarjeta madre, aquí estaría conectada. Y obviamente se conectaría al disco duro, como podemos verlo en la parte superior aquí, con este cable, ¿no? Ahí está el cable. Se conectaría ahí de un lado y del otro a la parte de la tarjeta madre. Y bueno, obviamente también existen los famosos tipo, bueno, ahí están los conectores IDE de un disco duro, como les demostraba. El distribuidor. Y también hay los conectores de corriente, porque por un lado necesitan la decir donde transita la información, que sería este de aquí, pero nosotros el cable de energía que le da el poder a todo el sistema de circuito del motor y tantas cosas, el conector IDE, pero de alimentación. Entonces no nos vamos a decir, una cosa es el conector IDE para datos, que es el correíta de 40 pines, para pasar datos. En cambio, el conector de eso es el que tiene 4 cables, hay de amarillo, rojo y negro, en la cual pues transmite energía a cierto voltaje que les decía de hasta 12 voltios. Y obviamente pues están los otros discos duros SATA, ¿no? Los SATA pues obviamente son una tecnología.
Y principalmente, pues, tienen una forma diferente de los conectores, ¿no? Pues ahí podemos apreciar nosotros que tiene como un conector y un conector de datos. La energía tiene como una apariencia un tanto parecida a la del IDE, pero aunque parecen con los mismos colores negro, rojo y amarillo, el conector es medio diferente. Ese es el conector eléctrico. Y el conector un poquito más fino, ¿no es cierto? Más o menos se observaría de la siguiente manera. Vamos a ver. El conector se observa de la... Ah, no, acá tenemos. Aquí está, ¿no es cierto? Aquí está, justo aquí está, en esta parte de aquí. Se ve como hay una sección un tanto, muy diferente al del IDE, que es este de acá. Sí, por la tecnología de los discos duros, pues obviamente cada uno también, así como hay discos duros SATA y discos duros IDE, también podemos decir que, como decía anteriormente, los discos duros SATA pequeños, discos duros SATA grande. Ahí están, por ejemplo, los discos duros SATA para las laptops pequeñitas. Pero también había IDE en pequeñitos como para laptops. O sea, las laptops antiguas también utilizaban la tipo IDE, pero más pequeñitas, ¿no es cierto? Ahí está con sus conectores. La diferencia sería más. Aquí podemos apreciar el conector de datos IDE y aquí el conector de energía del IDE. En cambio, por acá está el conector de energía del y el conector de datos del SATA. Entonces ahí cada uno tiene sus dos cablecitos. Ahora, si alguien preguntaba, también tienen unos pequeños pines. Aquí hay unos que sobresalen y no se sabe por qué. Bueno, les voy a explicar ese detalle. Pues resulta que a veces tenemos varios discos duros en nuestra computadora. Entonces, pues, es importante ver cuál es el disco duro principal, que sería el disco duro maestro, y cuál es el esclavo. El disco maestro, pues, sería donde tenemos el sistema operativo funcionando. Tenemos como para almacenar información o respaldar alguna información, datos que, no sé, videos que adicional, ¿cierto? Entonces, de eso se mueven los jumpers. ¿Qué son los jumpers? Son conectores físicos que hacen que usted configure cuál es el disco duro principal. Si usted mueve al disco duro principal, que ese sería como el maestro, el master, el disco duro maestro, este sería como el que tiene el sistema operativo, entonces debería tener ahí su jumper aquí en la primera opción. Bueno, eso usted podría configurar para saber cuál es el primeramente. Obviamente en la tecnología actual ya el disco duro ya no vienen con estos, pero antiguamente se hacían cambios para poder conocer con cuál disco duro arrancaba. Vamos a terminar ya con esto. Hemos visto un poquito de los discos duros. No son solamente este tipo de... Existen otros tipos de discos duros que veremos la próxima, por ejemplo, los discos SSD o las memorias flash. Las personas más o menos tienen idea de qué se trata, pero en esta semana van ustedes a investigar sobre la tecnología de discos duros o SSD. Más o menos les dejo yo la idea cuáles son los discos duros SSD, que serían estos, ¿no? O sea, ellos no utilizan el eje cabezal y los platos, sino son exclusivamente unas pequeñas placas con que consulten e investiguen cuáles son las ventajas de estos discos duros. Desde ya les digo que son los discos duros más actuales y más veloces, pero me gustaría que hagan las comparaciones con los discos duros. ¿Cuáles? Los discos duros de tipo
magnéticos. Y estos discos duros que son los de movimiento, ellos no se sobrecalientan porque obviamente no hay ningún motor, pero ahí están conectados, ¿sí? Ese sería como parte de la primera, pues usted hable en su forma personal. ¿Cuál es la diferencia entre los dos que les dije anteriormente? Pero, hábleme de la velocidad de los dos. ¿Cuál es más veloz? Pero no me diga este de acá es más veloz, velocidad. Hábleme de los precios. No me diga es que uno vale caro, otro barato. ¿Cuánto vale uno de...? O sea, ¿cuál me refiero yo? Entre los de SSD, ¿cierto? Y los HDD. Profe, pero no nos ha dado los HDD. Sí les di. En este momento, yo hablé de los HDD. O sea, de los discos duros, hard disk. Estos son los HDD, ¿no? Los discos magnéticos son los HDD. ¿Ok? Entonces usted lo que va a hacer es, obviamente, darme la diferencia en velocidad-precio y, obviamente, lo que más me interesa a mí, la calidad. La calidad es la mejor marca, de pronto investiguen por allí, ¿ok? Y pues, finalmente, dibujan un disco, nomás quiero que me dibujen, pues, ¿no? Un disco duro HDD y un disco duro en estado sólido, me los dibujan a los dos, ¿sí? Y si pueden, le colocan el nombre cuál es cuál, ¿no? O sea, para que identifiquen cuál es del disco duro SSD y cuál es del disco duro en así, ¿no? Este es el disco duro SSD y este es el disco duro HDD, ¿sí? Hay miles y millones de que ustedes pueden utilizar. Ahí pueden elegir la que más les parezca y me lo dibujan en el cuaderno o me lo toman la fotografía y lo pegan en el archivo que les estoy ahorita acabando de enviar. Y eso es tarea, chicos. Ahí les dejo también unas imágenes en caso de que quieran utilizarla para poder realizarlo en sus cuadernos. No es más. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, pues creo que voy a tomar asistencia y pues estaríamos nosotros despidiéndonos con aquello. Bueno, entonces les dejo ahí, solamente tengo 4 personas, les voy a tomar la asistencia rápidamente y nos despedimos, ¿no? Pitama, Tepan, vamos a ver, aquí está. Muy bien. Y marca Chamasa. Marca Chamasa. Marca. Agradezco bastante por su preocupación, por su predisposición y su puntualidad en esta reunión. Les deseo tarde, les deseo que puedan hacer el trabajo bien hecho. Les dejo la grabación de en YouTube, por si acaso quieran revisar de nuevo. Y también les dejo el archivo en la parte de abajo, en donde hemos esos temas, ¿no? Acá en la parte dice fuentes consultadas y ahí pueden ustedes ampliar mejor online, ¿sí? Ahí van a copiar, ¿no es cierto? Y se van a ir al internet, van a poner a jugar este jueguito de los discos duros. Es decir, ya después de haber conocido los otros tipos de discos duros, pero si ustedes gustan pueden ir probando y escogiendo cuáles son las tecnologías los discos duros que hemos estado hablando hasta el momento. Tiene un punto adicional al parcial, pues los que desean hacer, pues me toman la capinen y obviamente pues me lo mandan a mi WhatsApp o dentro del mismo deber que están haciendo me envían en la sacado el puntaje más alto. Eso sería todo, niños, pues yo les agradezco bastante, pues que tengan la tarde y ya les estoy enviando el video también en la otra asignatura que quedó pendiente. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Bye, bye. Dale, igualmente, gracias, bendiciones.